Buenos días a todas y a todos los asistentes. El día de hoy me complace darle la bienvenida a la maestra Georgina Vargas Vera, quien será quien nos dará la clase del módulo 4, mejores prácticas para la defensa de mujeres en situación de vulnerabilidad, del curso de herramientas jurídicas para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad. De parte del Centro Mexicano Pro Bono y del Cyrus Band Center, nos complace tenerla este día con nosotras, maestra Georgina, y también para decirle a todas y todos los presentes que con esta clase, pues, daríamos por concluido el curso, así que, si me permite, pues, procederé a leer su semblanza curricular. Eh, un momento. Mm, ay, perdón, es que se me cerró. Aquí está. La maestra Georgina Vargas Vera es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus líneas de investigación abordan la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y su intersección con la doctrina constitucional. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajó como secretaria auxiliar de ponencia y fue directora de doctrina constitucional Americana en la Dirección General de Derechos Humanos. Fue abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subdirectora del área de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Además, tiene estudios sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Universidad de los Andes en Colombia y sobre la trata de personas en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur en Argentina. Dicho esto, le concedo el uso totalmente del micrófono, maestra, y muchísimas gracias por esta clase. Quedamos muy atentas. Gracias, Aranza. Buenos días a todas y a todos. Primero quisiera ofrecerles una disculpa por el cambio de horario que tuvimos la semana pasada. Tuve un imprevisto logístico que estuvo absolutamente fuera de mi control y que además fue muy imprevisto precisamente, entonces no tuve oportunidad pues de cambiar la fecha con mayor anticipación. Entonces una disculpa porque yo sé que fue bien cerca de la fecha cuando les avisaron que la teníamos que mover, entonces de antemano una disculpa por eso, porque pues sí, estuvo completamente fuera de mi control. Pero bueno, ya estamos aquí. Como les estaba compartiendo Aranza, hoy vamos a ver el cuarto módulo de las capacitaciones. Y este cuarto módulo es un poco más práctico y es como el módulo en el que tratamos de aterrizar todas las cosas que de manera más teórica y más dogmática han estado trabajando en las tres clases anteriores. Entonces, este módulo en específico lo que busca es que tengamos las herramientas para la atención integral de mujeres que hayan sido víctimas de violencia y que acudan con nosotras a una asesoría, a un acompañamiento, alguna conversación, de qué manera se pueden pues acompañar a estas mujeres, de qué manera se puede encauzar pues la función como abogadas y abogados para darle un mejor acompañamiento y un mejor acceso a la justicia. Entonces, el punto aquí es que podamos entender que con una debida formación y preparación podemos acompañar de mejor manera a las mujeres. Entonces, la idea justamente es que talleres como este y que el manual en el que estamos basándonos para hacer esta capacitación sean estas herramientas en las que constantemente estamos trabajando para poder justamente acompañar a las mujeres que sean víctimas de violencia. Entonces, básicamente vamos a atender los 4 ejes de acción que nos da la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con base en esos 4 ejes vamos a ir viendo cuáles son las cosas que tenemos que ir, pues que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir abordando cuando tengamos una situación de acompañamiento de mujeres víctimas de violencia.
Ahora, ustedes ya han estado viendo en las clases anteriores lo que entendemos por violencia y también han estado ya viendo cuáles son los criterios de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana respecto a el acceso de las mujeres a justicia en casos de violencia. Entonces, yo quería también arrancar contándoles un poco experiencias de qué manera las mujeres acceden a un sistema de justicia y de qué manera pues enfrentan los obstáculos, ¿no? Y eso quería hacerlo con tres casos paradigmáticos de la Corte Interamericana de México que nos dejan claro cuáles son las posibles falencias que hubo en el acompañamiento de las mujeres hasta la sentencia de la Corte Interamericana y en ese sentido después aterrizar nosotras en el manual para ir viendo, por ejemplo, qué fue lo que no se hizo en este caso, qué fue lo que faltó en este otro caso y así poderlo ir teniendo más claro y como más didáctico y más práctico, ¿no? Entonces quería contarles muy rápido del caso de Inés, de Valentina, y el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, ¿ok? El caso de Inés, los casos de Inés y de Valentina, Inés Fernández y Valentina Rosendo, son casos muy similares en la montaña de Guerrero, en Tlapa. Valentina era una niña, bueno, una adolescente, era menor de edad, tenía 17 años, y Inés era adulta, era una mujer adulta. Ambas fueron abusadas sexualmente por parte de elementos del ejército que estaban haciendo labores de pues contrainsurgencia en el estado de Guerrero y ambas fueron abusadas sexualmente por parte de soldados. En el caso de ambas, en el caso de Valentina estaban presentes sus hijos y bueno, hubo toda pues un litigio a nivel nacional que después, como no tuvo ningún resultado, se llevó a la Comisión Interamericana, posteriormente a la Corte Interamericana y finalmente tuvimos las sentencias. El caso de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco es un caso que estuvo enmarcado en las protestas en 2006 de los habitantes de Atenco por la construcción de proyectos y por el movimiento de un mercado que estaba en la comunidad de San Salvador Atenco. Y en el momento en que hubo una protesta muy masiva, algunas de las mujeres que eran periodistas, activistas, etcétera, que estaban participando en la marcha fueron detenidas por elementos de la policía y fueron trasladadas de donde fueron detenidas en la marcha a agencias del Ministerio Público y en el trayecto sufrieron violencia sexual por parte de los policías. Además, como muy particular, o sea, se les insultó por haber estado participando en las marchas, se les hicieron comentarios machistas, se les introdujeron llaves en la vagina, otros objetos. Entonces fueron víctimas de una violencia sexual muy particular en las diferentes camionetas en las que fueron trasladadas a las agencias del Ministerio Público. ¿Ok? Después ellas presentaron denuncias justamente por estos hechos y el litigio en el país se llevó, a nivel nacional, pues se llevó con miras, y esto es una cosa que vayamos poniéndole asterisco, que quería compartirles sobre el litigio estratégico, pero vamos a verlo más adelante. El litigio nacional fue llevado con la intención de que no solamente se sancionara a los policías, que activamente habían sido los elementos que en las camionetas habían abusado sexualmente de ellas, sino que se estableciera y se reconociera este actuar colectivo que tuvieron. Porque la defensa del Estado siempre fue que estos policías habían actuado de manera aislada, porque pues así habían querido hacerlo, pero no que hubiera una instrucción. Sin embargo, de observar el patrón completo de las actuaciones en las diferentes camionetas de policías que no estaban en el mismo lugar, fue demasiado claro que había pues una instrucción de cómo tenían que tratar a las mujeres detenidas, porque todos los policías se portaron iguales. Entonces, esta lógica de la orden de actuar de esta manera a nivel nacional pues no tuvo el efecto que se buscaba. El caso eventualmente llegó a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana y tenemos estas tres sentencias. Hay un montón de sentencias de la Corte Interamericana sobre violencia contra las mujeres.
Quise arrancar con el ejemplo de estos tres porque nos permite aterrizar más en el ámbito mexicano, pero también pues hay un montón de casos sobre violencia sexual en diferentes países. Hay unos casos interesantes sobre feminicidio también en Guatemala y obviamente está Campo Algodonero aquí en México, pero me interesaba platicar de Inés Valentina y las mujeres de Atenco porque el caso de Campo es distinto, porque en el caso de Campo las tres víctimas pues fueron encontradas ya muertas. Y después hubo un acompañamiento con sus familiares, etcétera, pero no ejemplifica lo que me gustaría que trabajáramos hoy, que es el acompañamiento a mujeres que fueron víctimas de violencia. En cambio, Inés, Valentina y las mujeres de Atenco fueron sobrevivientes de las agresiones sexuales que sufrieron. Entonces ahí sí podemos ver. Entonces, por ejemplo, con Valentina, una de las cosas que el Estado, que México no le garantizó, fue, por ejemplo, el acceso a un intérprete y el acceso a una defensa adecuada que tomara en cuenta su condición de mujer, de niña y de indígena. Entonces, algunos ajustes necesarios que se tendrían que haber hecho para que la defensa y el acompañamiento de Valentina fuera mejor no se hicieron. Entonces, además Valentina vive en Tlapa, en la montaña Guerrero, en una región alejada, en donde tampoco era tan fácil llegar a presentar la denuncia. Una de las organizaciones de derechos humanos que trabajan más por allá fue quien acompañó a Valentina, pero lo que vemos por parte del acompañamiento en su proceso de acceso a la justicia en México por parte del Estado fue deficiente en ese sentido. No hubo posibilidad de que contara con un intérprete. El examen médico que querían hacerle, bueno, para comprobar la violación, fue hecho por un médico hombre. Valentina quería que fuera una mujer, no tenían mujeres para practicarle el examen ginecológico. Entonces fue un hombre, lo que les decía, no tenía el traductor. Entonces una de las personas de la organización que la estaba acompañando tenía que fungir como su intérprete y constantemente pues su denuncia fue hecha, no fue tomada en serio o tan en serio como tendría que haberse hecho por parte de las autoridades. Y con Inés pasó un poco lo mismo. Inés sí hablaba español y ya era mayor de edad, pero compartía con Valentina estas características de ser una mujer indígena, ambas eran pobres, ambas vivían en una región alejada, en donde acudir ante la agencia de Ministerio Público era difícil y presentar las denuncias fue difícil. Entonces, a nivel nacional, el acompañamiento estatal fue deficiente, el acompañamiento de las organizaciones fue mucho mejor. Y cuando los dos casos saltan al sistema interamericano, por así decirlo, los acompaña el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que es CEGIL, y esta parte también me interesaba abrir con estos casos porque el acompañamiento de CEGIL y de el Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos que las lleva, son buenas prácticas que podemos atender en el manual y en la tarea que queremos revisar hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace bien CEGIL y las organizaciones nacionales? Primero que nada, les creen a Valentina y a Inés, sin dudarlo, pues. Porque, claro, ambas violaciones sexuales suceden en un lugar escondido, solo, en la montaña. Y entonces aquí es uno de los primeros conceptos que también me gustaría que le pusiéramos atención, y es el hecho de que le creamos a las víctimas. Muchas veces, y esto se refleja en varios casos, tanto nacionales como internacionales, las mujeres acceden a la justicia o intentan acceder a la justicia y lo primero que se encuentran es que la persona que va a acompañarlas desde el inicio no les cree. Y para poderles creer necesitamos echarnos un pasito para atrás, porque creerles no se trata solo de decirles como, sí, yo te creo, sino que tenemos que ser conscientes de los estereotipos de género con los que arrastramos todas y todos, y qué bueno que tenemos manuales como este y herramientas como esta y conversaciones como esta en las que siempre podemos avanzar en la deconstrucción que es tan necesaria, pero siempre hay que tener presente que todas crecimos en un sistema patriarcal
en el cual hay varios conceptos que los tengamos conscientes o no, están en nuestro imaginario colectivo. Y eso a la hora de ejercer nuestro rol como abogadas y abogados no se va automáticamente. Entonces siempre, justo una de las personas de Segil decía mucho que siempre hay que como verse a sí mismo como con sospecha de si no estamos discriminando o dejando pasar algo por propios estereotipos. Entonces, ese primer contacto es muy importante que la mujer que va a denunciar sienta que le creemos y que le vamos a acompañar desde ese punto, desde el punto de creerle. Porque también, y es un estándar que ha sido súper establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en casos, por ejemplo, de agresiones sexuales o de violencia en el ámbito doméstico, pues eso sucede sin testigos. Los hombres no van y violan a las mujeres en medio de la plaza pública en frente de 45 testigos, y normalmente los esposos o las parejas que golpean a las mujeres no salen a la calle y en medio de la banqueta en frente de todo el mundo lo hacen. Estas agresiones suelen suceder en ámbitos privados sin testigos. Y entonces eso es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta, porque lo que ha dicho la Corte es que precisamente por esto, porque no vamos a encontrar testigos, o rara vez vamos a encontrar testigos, la prueba testimonial de la víctima es súper importante y requiere creerle completamente. Entonces, una de nuestras tareas como abogadas que podemos acompañar a mujeres víctimas de violencia es desde el principio hacerla sentir que está frente a una persona que le cree y que al mismo tiempo va a intentar obtener la información necesaria para que el testimonio sea lo más limpio y lo más completo posible. Esto tiene pues como dos enfoques o dos objetivos más. Tiene el objetivo de que tengamos desde el principio una información pues ordenada y lo más completa posible, pero también tiene el objetivo de que posteriormente no tengamos que estar preguntando y preguntando y preguntando. Que esa es otra de las cosas buenas que se hizo en el caso de Inés y de Valentina por parte de Segil y se hace en otros casos que ellas acompañan. Son muy buenas para documentar los testimonios. Segil y otras organizaciones pues, que acompañan mujeres víctimas de violencia. Desde el principio obtienes la información que es más importante. Pero entonces, claro, para poder tener esa información tienes que tener claro cuál es la información más importante. Entonces, eso también se va obteniendo con la práctica. Con la práctica vas siendo capaz de determinar, bueno, esto que me están contando a mí, qué es lo que es más importante de esto que me están contando, ¿no? Entonces, cuál es el tipo de violencia que que la mujer enfrentó, es un hecho delictivo, cuáles son los posibles riesgos que está enfrentando ahorita, si hay un riesgo directo a su esfera de integridad personal, social, económica, cuáles son las prioridades que yo tengo que detectar en el acompañamiento, qué información en específico es importante que me lo diga ahorita y que yo ya lo tenga claro para que no se lo esté después pregunte y pregunte. Entonces, eso también es muy importante en el primer contacto. Y es importante también que si va a ser necesario realizar, por ejemplo, exámenes médicos, esos exámenes médicos puedan ser llevados a cabo por personal femenino. Eso es uno de los estándares que más han repetido los tribunales internacionales y no obstante los estados no siempre las cumplen. Sigue habiendo un déficit de personal femenino médico para hacer los estudios necesarios en la valoración de violencia contra las mujeres. Entonces, una de las labores que también implica el acompañar a las mujeres es ser consciente de este tipo de obligaciones que tienen los estados para que podamos exigirlas, justamente, podamos decir como, bueno, este examen me gustaría que fuera realizado por una médica mujer, etc. Entonces, en el caso de Inés y de Valentina, este acompañamiento fue
fue bueno desde el principio por eso, porque les creyeron, porque obtuvieron la información necesaria y la más completa desde el inicio. Y también hubo un acompañamiento integral por parte de las organizaciones para que tanto jurídica como psicológica y familiar y socialmente ellas estuvieran mejor. Este es un punto que es muy interesante. El manual lo toca y yo creo que ahí hay como pues hay una necesidad que hay que cubrir y que necesitamos entender de qué manera se podría hacer mejor. Ahora, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos como el Tlachinolan, Nisegir o el Centro PRO que acompañó a las mujeres de Atenco, que también ahora platicaremos de eso. Claro, estos son centros de derechos humanos que se dedican a esto y que tienen no solo el departamento jurídico, sino suelen tener un área que también tiene psicólogos o pedagogos o trabajadoras sociales y que pueden entonces echar un poco más la mano en diferentes ámbitos pues de la vida de las mujeres que se vieron afectadas por la violencia que sufrieron. En específico, es difícil como abogadas y abogados salirnos de la parte legal y poder entender que hace falta un acompañamiento más integral. Yo ahí tengo una postura que no termino como de definir. Me parece que podemos llegar hasta un cierto punto, pero tampoco podemos ser irresponsables y jugarle a las psicólogas si no somos psicólogas. Hay compañeras que tienen ambas licenciaturas y qué bueno, ¿no? Y justamente se ve que tienen ambas licenciaturas. Pero tampoco podemos saberlo todo y tampoco podemos como ser irresponsables en el sentido de querer acompañar desde un área de conocimiento que no es la que dominamos. Entonces, lo que yo sí creo que es muy valioso es poder entender que hay una afectación general a la vida de las mujeres por la violencia que sufrieron y que nosotras estamos atendiendo la parte jurídica y tenemos la obligación de encontrar vías para que las otras áreas que también están sufriendo y que también fueron impactadas por parte de las mujeres puedan tener una reparación, ¿no? Entonces, y porque además esto es importante, porque muchas veces si no tenemos sólida la parte del acompañamiento psicológico o psicosocial, yo he visto varios casos en donde la denuncia se cae, digamos, porque las mujeres que están denunciando no quieren seguir adelante con ella, porque las afectaciones que están sufriendo en otras áreas de la vida son tan pesadas o son tan fuertes que no están, pues que no están listas o que no están preparadas para seguir adelante con una denuncia pues que no les está generando demasiado estrés. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que aunque no sabemos todo, sí tenemos que tener esta posibilidad y eso se va también trabajando con el tiempo y entre más mujeres se acompañan, también se va afinando esta posibilidad de poder detectar, así como detectar cuál es la información más inmediata que necesito y cuál es la información más completa que tengo que tener, también podemos ir identificando a las mujeres que necesitan realmente un acompañamiento psicológico pues más profundo y ahí podemos canalizar con alguna dependencia o con alguna persona que conozcamos que también está haciendo acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, pero desde la parte de la psicología. Y entonces podemos ir avanzando en ese sentido. Además del caso de Inés y Valentina, les contaba que quería conversar del de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco, porque ese caso también fue muy importante en el sentido del acompañamiento, porque además era un colectivo de mujeres el que había sufrido la violencia y eso implica un reto que también tenemos que estar preparadas para acompañar, y es que cuando es un grupo de víctimas, las complejidades que pueden enfrentarse son diversas. Porque cuando es solo una mujer, no hay necesidad de pues de ponerse de acuerdo, de colectivizar acuerdos, de estar como compartiendo la experiencia propia, pero también en un conjunto que fue la violación.
Entonces, también implica otros retos que vale la pena también estar preparadas para poder acompañar esto. Y también en el caso de Atenco y de Inés y de Valentina, sirvieron para una cosa que yo les dije hace rato que había que ponerle atención y que es el modelo de litigio estratégico. Con esto vamos a cerrar esta parte para seguir con lo que les había hablado de la Ley General de Acceso para ya entrar a prevención, atención, sanción, etcétera. El modelo de litigio estratégico es una cosa que además hay que tener siempre como prendidas las antenas, por así decirlo, para ir detectando casos que sean potencialmente litigables en un litigio estratégico. Y esto, el litigio estratégico tiene como sus detractores y tiene gente que es muy fan y tiene gente que, como yo, pensamos que es pues una chamba necesaria y que además tiene un conocimiento específico que hay que poder detectar y que además sí sirve. ¿Qué es el litigio estratégico? El litigio estratégico, básicamente, por no complicarnos, es que a través de un caso que yo detecto que tiene ciertos elementos, puedo transformar normativa, puedo transformar contexto socioeducativo, puedo transformar estándares, puedo transformar medidas administrativas, puedo transformar un montón de cosas. El litigio, por ejemplo, en el sistema interamericano, algunas veces sí, algunas veces no, está muy enfocado o nace mucho justamente de un litigio estratégico. Es un caso que refleja una realidad nacional y a través de ese caso se modifican varias cosas. El caso clásico para México de litigio estratégico justo es Campo Algodonero. Ese sí es un ejemplo clarísimo. Campo Algodonero teníamos, desafortunadamente, demasiadas mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Es decir, era una problemática nacional reconocida por el Comité de CEDAW, reconocida por la Comisión Interamericana, reconocida por el propio gobierno, reconocida por todo el mundo. Y entonces, a través del litigio específico del caso de estas tres mujeres, se logró cambiar un montón de normativa a nivel nacional y también conseguir todas estas reparaciones que tenían que ver con la capacitación de funcionarios y funcionarias, con la posibilidad de también tener transformaciones sociales en cuanto a los estereotipos de género. Las reparaciones de Campo Algodonero, además, se presentó por primera vez un concepto que la Corte Interamericana no había manejado nunca antes, que fue justamente de reparaciones con vocación transformadora. Esa fue la primera vez que la Corte lo mencionó. Y justamente lo mencionó porque, si bien la mayoría de los casos de la Corte Interamericana surgen de un litigio estratégico, algunos no, pues, no sé, hay un montón de casos de cesados trabajadores peruanos que por alguna razón la Comisión Interamericana manda y manda, pero la mayoría de los casos sí es una problemática muy específica y a través de esa sentencia la Corte, ¡pum!, quiere cambiar varias cosas que detecta que dieron origen a esa problemática. Entonces, Campo es el ejemplo perfecto de esto y la Corte va incluso más allá en reparaciones y dice, yo quiero que estas reparaciones tengan una vocación transformadora en México y que todos estos elementos que yo vi que fueron sumando para que tengamos esta realidad de tantas mujeres asesinadas y desaparecidas en Juárez cambie. Y la impunidad también cambie. Entonces, ¿qué detecto yo? Bueno, que tus funcionarios públicos no se toman en serio las denuncias, que tus protocolos de actuación con mujeres desaparecidas son deficientes, que las autoridades revictimizan a las familiares y dicen que se fueron con el novio, que se fueron por ahí, que no están desaparecidas, etcétera. Tus leyes no están listas, tus códigos no atienden todo lo que tienen que atender, etcétera. Entonces, ese es el resultado de un litigio estratégico muy bien llevado. Y la lógica de tener siempre presente el litigio estratégico es que hay varios logros que pueden hacerse a través del litigio y no necesariamente solo en la Corte Interamericana, sino también en la Suprema Corte o en tribunales locales, que es el poder conseguir medidas a través de un caso y que esas medidas impacten de manera lo más generalizada posible también con las
propias limitantes que tenemos en la normativa de amparo, etcétera, tomando en cuenta pues las reparaciones que pueden otorgarse a nivel internacional y a nivel nacional, pero tomar en cuenta eso. Y entonces yo siempre que conversamos sobre litigio o sobre acompañamiento o sobre este tipo de seguimiento de casos de mujeres víctimas de violencia, siempre me gusta pues mencionar el asunto del litigio estratégico para que sepamos que algunos casos tienen elementos que pueden ejemplificar una realidad y a través del litigio de ese caso en específico transformar cosas que se detecta que son problemáticas, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo presente porque nos permite que el acompañamiento tenga además este matiz específico en el cual nos interesa que quizás podemos crear un caso y a través de ese caso lograr modificaciones normativas o modificaciones sociales que nos interesan. Entonces, bueno, estos tres casos de Valentina, de Inés y de Atenco, yo quería abrir con eso justo como para ejemplificar problemáticas que enfrentaron, buenas prácticas de las organizaciones que después las acompañaron y esta lógica del litigio estratégico que se va de la mano con campo, que es esta lógica de pues poder transformar en específico con un caso. Pero entonces, regresándonos al trabajo, pues, o al contacto primero que tenemos con las mujeres que han sufrido violencia y estamos frente a ellas y estamos recibiéndolas por primera vez en este primer contacto, ahí también regresamos a lo que yo les había hablado de los ejes de acción que nos muestra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Entonces, en específico, de esos 4 ejes de acción, los 3 que más van a resonar con el trabajo que vamos a hacer acompañándolas es la atención, la sanción y la erradicación. En el entendido de que el manual y el trabajo que buscamos aquí es justamente acompañar a las mujeres en sus procesos de denuncia o de acceso a la justicia, a mujeres que ya han sufrido violencia, ¿no? Entonces, la parte de prevención, que es un eje de acción que contempla la ley para el Estado, no es en el que más vamos a centrarnos, pero bueno, esos son los 4 ejes de acción y ya sabemos que, bueno, que a través de la Ley General de atención, perdón, que de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos ya como todo este protocolo de atención, de sanción, de erradicación, y ahí lo que se establece es esta necesidad de que el Estado haga los esfuerzos necesarios para que pues nos dé instrumentos, nos dé política pública, nos dé servicios, nos dé acciones para poder cumplir con estos 4 ejes de acción. Y ahí estamos hablando más bien de una obligación del Estado en los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, para que lleven a cabo diferentes actividades para proteger justamente a las víctimas de violencia. Y en el caso específico de procuración de justicia, la ley sí establece que hay una obligación para dar atención, asesoría jurídica, tratamientos psicológicos, y que esto tiene que reparar el daño causado a las víctimas. Esto es importante que lo sepamos porque aunque si bien está dirigido obviamente a las autoridades y a funcionarios y funcionarias, porque está dándoles esta obligación a los 3 órdenes de gobierno, es importante que nosotras, como abogadas que están acompañando a mujeres víctimas de violencia, sepamos cuáles son las obligaciones del Estado. Y eso es muy importante y por eso creo que también es interesante darle una checada al manual, porque es importante que sepamos qué se le puede pedir al Estado y qué no se le puede pedir al Estado y qué cosas el Estado está cumpliendo y qué cosas no está cumpliendo. También para saber que ya hay un montón de normativa que nos apoya y que nos facilitaría el trabajo si el Estado estuviera cumpliendo con todas las obligaciones que tiene. Porque además, pues sabemos que normalmente no está cumpliendo con todas las obligaciones que tiene. Entonces, justamente
volviendo al caso de Inés, había una obligación de que hubiera un intérprete, de que hubiera una mujer que fuera la médica que la revisara, de que alguien le tomara la denuncia a Inés, a Valentina. Cuando intentaron además denunciar, la primera vez no les tomaron la denuncia. Y la falta de conocimiento muchas veces hace que no, pues que no se insista o que no se, pues sí, que no se busque como otras alternativas para que la denuncia se tome, la denuncia se pueda presentar, a pesar de que existen todas estas obligaciones. Muchas veces nos ha pasado que cuando las abogadas sí conocen de la, abogadas o abogados que están acompañando a las mujeres, sí conocen más esta normativa, hay una mejor respuesta por parte de las autoridades porque entienden que están dialogando con una persona que sabe cuáles son las obligaciones de las autoridades y que sabe que pueden enfrentar una sanción si no las cumplen. Entonces, eso es importante porque justamente hay que usar todas las herramientas que ya nos han dado este tipo de leyes para que podamos usarlas a favor de nuestras clientas o de las mujeres víctimas de violencia que estén pidiendo nuestra asesoría, para que, bueno, podamos saber que hay un protocolo, hay un modelo, hay una obligación, y en ese sentido es importante que lo sepamos, ¿no? A pesar de que la ley puede estar dirigida, les digo, a obligaciones a abogadas y abogados del sector público, también desde el modelo privado podemos entender que hay que ponerle mucha atención a la ley y hay que pues tomarla muy en cuenta. Porque además, inclusive para el trabajo del acompañamiento, da unos muy buenos pasos, unas muy buenas guías para qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces la ley, por ejemplo, la Ley General de Acceso en específico del Distrito Federal en ese entonces o de la Ciudad de México, nos cuenta del modelo único de atención. Y este es el siguiente tema que quería trabajar el día de hoy. El modelo único de atención nos dice 5 pasos para atender a las mujeres víctimas de violencia y nos cuenta que son esos 5 pasos los que tenemos pues que ir llevando poco a poco para que nuestro acompañamiento sea, nuestra atención sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, el primer paso que nos dice, nos establece el modelo único de atención es identificar la problemática, que era esto que yo les contaba, de poder saber desde el principio, desde el primer contacto con la mujer, desde la primera entrevista, pues eso, determinar cuál es el problema, cuál es el tipo de violencia que está enfrentando, el delito que eso puede constituir, los efectos, los posibles riesgos, si hay alguna víctima indirecta que no estemos contemplando frente a nosotras, si la víctima tiene hijos, si tiene su mamá, su hermana, si hay más gente a su alrededor que puede ser víctima de violencia. Y esto es importante, por ejemplo, para solicitar cosas como como medidas cautelares, medidas provisionales, o para pedir, por ejemplo, órdenes de que no se les pueda acercar determinada persona, de que puedan ingresar a un albergue, etcétera. Es decir, es identificar cuál es el problema y cuáles son las cosas en específico que la mujer sufrió para que podamos, con base en eso, ayudarla. Y eso también es importante que nosotras tengamos muy claro, y les digo, documentos como este ayudan a eso, que tengamos muy claro cuáles son los tipos de violencia que pueden enfrentar las mujeres. Y eso, bueno, se ha trabajado un montón, las diferentes estándares del Comité CEDAW, de la Corte Interamericana, de la Comisión, ya nos hablan de los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres. Pero muchas veces pasa que en el acompañamiento una mujer puede llegar a pedirnos asesoría porque cree que está sufriendo únicamente violencia de pareja, ¿no? Y entonces así la llama. Y en realidad nosotras nos podemos determinar que está sufriendo violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, que está sufriendo violencia física. Podemos determinar también cuáles son las diferentes violencias que está enfrentando. Y una vez que se identifica la problemática, que es
paso en este modelo único de atención. El segundo paso es la determinación de prioridades. Y eso básicamente es identificar las necesidades inmediatas y mediatas. Las medidas de protección que requiere la víctima, un poco lo que ya les decía, ¿no? Respecto, por ejemplo, a estas medidas cautelares, medidas provisionales, solicitudes de un albergue, etcétera. Esa determinación de prioridades es muy importante porque justamente va a marcar la ruta de lo primero que va a hacerse en el litigio, de las primeras acciones que van a implementarse. Y eso, la verdad es que sí es una cosa que también va afinándose con el tiempo. Es muy común que en un primer contacto con mujeres víctimas de violencia, el trazar la ruta de acción sea difícil o sea abrumador todo lo que está enfrentando la mujer, y justamente una de las mejores herramientas o mejores habilidades que como sus abogadas y abogados podemos darle es poder limpiar el panorama y dejar claro cuál va a ser la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta la vamos a poder construir con mayor claridad en la medida en la que tengamos presente cuáles son las cosas urgentes y no tan urgentes que tenemos que hacer. Y eso justamente la práctica nos va permitiendo conocerlo. Nos va permitiendo saber si es muy importante que se salga de su casa, que tome a sus hijos, que se vaya a un albergue, que se vaya a otro lado, que pidamos una orden de restricción, que pidamos alguna otra medida cautelar, si hay qué es lo que es más inmediato. Si hay que empezar, porque además hay veces que no son tan dramáticos los casos o tan graves, no dramáticos, pero tenemos que estar preparadas para enfrentar cualquier tipo de violencia. Y entonces hay algunas que son mucho más cotidianas, y entonces ante una violencia económica y una mujer que quizás está sufriendo violencia psicológica y quiere el divorcio, pero no está segura y no quiere saber, ¿verdad? Bueno, también una parte de acompañarla puede ser el pedirle que vaya haciendo cuentas, que vaya guardando recibos, que vayamos haciendo todo un expediente de los gastos que tiene cada mes para ella, para sus hijos, que vayamos haciendo un pequeño expediente de qué es lo que se le va a pedir a la pareja cuando se decida separar. Es decir, no siempre van a llegar ante nosotras mujeres que fueron víctimas de las mayores formas de violencia y de tortura sexual, sino también van a llegar mujeres que enfrentan una cotidianidad de violencia, y eso también es muy importante que lo tengamos claro. Porque otra de las cosas que creo que el manual aborda bien es el abrumador porcentaje de mujeres que sufrimos violencia a lo largo de la vida de una o de otra manera. Y entonces es muy importante que sepamos identificar estándares que no son solo los que ya les compartí de Inés, de Valentina, de Campo Algodonero, del caso de mujeres víctimas de Atenco. La violencia contra las mujeres tiene muchas caras, tiene muchos rostros, y hay que tener la capacidad de detectar frente a cuál estamos para saber cuál es la acción que tenemos que tomar. Entonces, este segundo paso es muy importante por eso, porque la determinación de prioridades nos va a dejar claro qué necesito hacer ahorita ya en este momento, qué puedo hacer mañana, qué puedo hacer en un par de días y qué vamos a ir haciendo a lo largo del proceso. Y eso nos permite tener la calma y la tranquilidad de saber que no estamos caminando a ciegas o corriendo como pollos sin cabeza, sino que estamos con un plan de acción que vamos a ejecutar. Y eso es muy importante, y por eso este segundo paso es tan importante. Entonces ya identificamos el problema, ya determinamos las prioridades. El tercer paso del modelo único de atención es la orientación y canalización. Entonces, esto es que implica que la autoridad o la persona con la que acude la mujer víctima de violencia por primera vez tiene que darle de manera precisa y con lenguaje sencillo y accesible la orientación que necesita respecto a la violencia que está sufriendo, y bueno, canalizarla con quien corresponda, ¿no? Esto también tiene mucho que ver o está también muy fraseado para funcionarias y funcionarios públicos. Entonces, en nuestro caso también podemos entender que también aplica para las personas, las mujeres que lleguen con nosotras en un primer contacto. Y aquí lo que les decía es lo que les comentaba en un inicio sobre creerle
a a las mujeres que acudan con ustedes es muy importante porque esta seguridad o esta confianza que ustedes le hagan sentir desde el principio va a ser muy importante para que después en el acompañamiento pues las cosas fluyan de mejor manera, la información esté más completa, la mujer confíe en ustedes y ustedes también respondan a esa confianza con un actuar preciso y lo más competente. Aquí también es muy importante que la orientación y la canalización se dé con un lenguaje sencillo y accesible. Esto es súper importante porque normalmente las abogadas y abogados no sabemos hacer eso. Por más que nos capacitamos y por más que intentamos no utilizar términos y no hablar de manera complicada, terminamos exponiendo las cosas de una forma que no siempre es entendible y eso es súper peligroso. Uno, porque afecta el debido consentimiento, porque le estamos contando algo que la persona no está entendiendo. Entonces, la mujer no va a podernos dar su consentimiento informado y pleno si no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, hay que ser claras primero por eso, porque necesitamos que la información se le transmita de la mejor manera para que ella dé su consentimiento de la mejor manera. También es importante porque es vital que le queden claras las opciones y los efectos de esas opciones desde el primer momento. Y eso es importante porque puede pasar que más adelante haya alguna consecuencia que si no le explicamos desde ahorita, no, más adelante no quiera seguir, por ejemplo, con un proceso, etcétera. Entonces, no sé, por ejemplo, en procesos de violencia en el sector educativo, por ejemplo. Hay que ser claras desde el principio en la orientación, en decir, bueno, estos son los posibles pasos, vamos a averiguar cuál es la oficina de derechos humanos que tiene tu universidad, por decirlo, vamos a ver cuáles son las potenciales consecuencias que puedes tener, vamos a ver si hay algún mecanismo con el cual la universidad puede atentar contra ti o darte baja, cosas así, pues es importante que la información sea clara, sea precisa y sea completa para que puedan decir que sí o que no, pero con todo el conocimiento de lo que puede pasar. El manual tiene un apartado muy importante también en este apartado que en este punto que me parece muy importante y que es esta incorporación del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. Es ahí un pequeño paréntesis que tenemos en el manual, pero no me parece menor, porque además yo creo que tiene dos objetivos muy importantes: utilizar el lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, no solo en las asesorías y en este primer contacto y acompañamiento con las mujeres, sino en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el hecho de que yo activamente esté tratando de incorporar un lenguaje incluyente, primero que nada busca visibilizar a las mujeres y la diversidad social, no solo a las mujeres, sino las diversidades que existen en la sociedad, y también equilibrar las asimetrías de género, ¿no? Ya sabemos que, pues, nada, por alguna razón el lenguaje incluyente le detona la cabeza a un montón de señores y señoras que no sé por qué lo consideran una cosa así como, pero yo creo que precisamente porque tiene una reacción tan violenta de repente, esa es la prueba de que no es una tontería. O sea, como que si fuera una tontería, no provocaría reacciones tan, pues sí, como tan violentas por parte de algunas personas. Y la verdad es que es necesario nombrar lo que querramos que exista. Entonces, si nosotras queremos que algo exista, hay que nombrarlo. Y por eso es importante el lenguaje incluyente para poder nombrar lo que nos interesa, visibilizar a las mujeres, nombrar a las mujeres. Entonces, es importante eso, ¿no? Como también tener la idea de que dentro también de mis argumentos, si es que voy a continuar con el acompañamiento, por ejemplo, jurídico, voy a presentar denuncias, voy a presentar demandas, etcétera, es importante que dentro de de mi conducirme pues en el procedimiento, pues la manera en la que yo argumento y defiendo a mi clienta va a ser importante que el lenguaje no sea sexista, no esté
enfocado en los hombres. Yo he visto pues denuncias de violencia en el que se refieren a la mujer y claro, es un machote, pues, entonces ni siquiera le mueves y luego ves el declarante, el víctima y es como, está escrito en masculino, pues, y eso es como, pues es imperdonable. Si estamos acompañando mujeres víctimas de violencia, sería imperdonable que se nos vayan documentos en los cuales estamos ni siquiera reconociéndoles su condición de mujeres, ¿no? Entonces, hay que utilizar el lenguaje como eso, como una herramienta que tenemos también para deconstruir un montón de cosas y en el ámbito jurídico eso es demasiado común, pues todos los machotes tienen una redacción masculina, lo que se ha entendido como pues que incluya a todos es el masculino y siempre es así, pues nosotras tenemos que sentirnos incluidas en un texto que dice hombres. Entonces, en la medida de lo posible, hay que utilizar estas herramientas del lenguaje, tanto escrito como hablado, para no reproducir todas estas disparidades de género en la que nos hemos visto metidas desde que nacimos para no seguirlas reproduciendo, ¿no? Entonces, eso va en ese sentido. También hay una mención en el manual específico de preguntarle a la clienta, a la mujer que estamos acompañando, cómo se identifica, cuál es la manera en la que quiere que nos refiramos a ella y también es importante y es valioso, ¿no? Es una manera también como de mostrar respeto a las diversidades. Entonces, eso es importante y me parece que el manual lo destaca bien. Entonces, en esta orientación y canalización es donde es necesario que yo tenga claro a dónde puedo mandar a la mujer para que la acompañen, qué es lo que tengo que hacer, cuál es la instancia o la oficina que va a ser mejor para que le atienda el problema, si yo voy a hacerlo y yo voy a presentar una denuncia, una demanda, entonces dejarle claro qué es lo que vamos a hacer, un poco lo que les decía en el segundo paso del modelo de atención, de la determinación de prioridades, bueno, aquí también, ¿no? O sea, ya es orientarla de manera más completa y canalizarla, si así hace falta, a alguna institución. Yo aquí, uniéndolo con lo que les decía en un inicio, creo que también es valioso que entonces sepamos para el acompañamiento psicológico, psicosocial, tener detectadas algunas instituciones donde es importante, donde sería útil canalizarlas, ¿no? Y en eso también el hecho de estar metidas en el medio o estar constantemente acompañándolas te va dando información. Porque muchas veces quizás las canalizas al DIF y el DIF es malísimo y en realidad ni las van a ayudar, o sí es bueno y entonces también vale la pena, o hay una casa de apoyo a la mujer en específico que uno ya sabe que es buena y las psicólogas están haciendo un buen trabajo. Algunas clínicas de derechos humanos de las universidades también tienen un acompañamiento que es valioso. Entonces ahí vale la pena que sepamos a dónde canalizar. Y para saber a dónde canalizar, pues tenemos que tener claro cuál es el entorno, cuáles son las oficinas que están a mi alrededor, cuáles son las funciones que realizan, para que tampoco la canalización no es, y esto nos lo repetían un montón alguna vez en un lugar en el que estuve, la canalización no es soltar la papa caliente. O sea, porque muchas veces, y eso lo hacen un montón las autoridades, estar canalizando a las mujeres es una manera de, entre comillas, librarse de ellas, ¿no? Es como, ya no es mi problema, ya viniste, ya te escuché, pero lo que voy a hacer simplemente es dirigirte a la oficina fulana. Y eso es justamente lo que manuales como este tratan de evitar, pues eso no hace sino reproducir el acompañamiento pues pobre que tienen las mujeres. Entonces, es importante que la canalización no la tomemos como un tal cual, aventé la papa caliente, sino aquí es donde yo sé que te van a ayudar y aquí es donde además tiene la obligación el Estado de ayudarte. Entonces, vamos a canalizar ahí, pero hay un acompañamiento también por nuestra parte. Ese es el cuarto paso del modelo único de atención, el acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento en específico, la ley lo maneja más bien en el sentido de un traslado físico, pero yo creo que nosotras podemos entenderlo como algo mucho más amplio y mucho más completo.
En el modelo de atención también lo enfoca mucho en cuando la víctima lo necesita por razones de movilidad o por alguna otra cuestión, pero yo creo que más bien hay que enfocarlo en algo, les digo, como mucho más completo. Y en este acompañamiento que implica el sí canalizarlas, pero seguir atendiendo el problema. Y ese es el quinto paso, el seguimiento. Porque en el seguimiento es justo lo que vamos haciendo para vigilar que a donde la canalizamos estén, estén cumpliendo con todas las obligaciones que tienen de acuerdo con la ley, que no estén revictimizando a las mujeres, que también pasa un montón, que no estén ignorando las peticiones, etcétera. Es darle este seguimiento a las mujeres en la oficina a la que fueron enviadas, entonces acompañarlas en su proceso. Esto en el caso en que las hayamos canalizado con alguna autoridad o con alguna oficina del Estado, si es un procedimiento o una denuncia que estamos llevando en el ámbito privado, pues entonces simplemente el seguimiento es eso, pues como todas las acciones para ir, pues eso, como para ir acompañándola y para ir dándole trámite a su proceso. Entonces, estos 5 pasos que nos da el modelo único de atención de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, nos va dando mucho la hoja de ruta de lo que nosotras tenemos que hacer. Y entonces también en la cuestión de la orientación jurídica, que es este tercer paso, también quería decirles y quería detenerme ahí un poco para hablar que a la hora de proponer las estrategias jurídicas que se pueden seguir, y de ahí pues va desde lo muy jurídico y muy técnico para saber si es fuero federal o es fuero común, cuál es la autoridad competente, si es que estamos frente a un delito o no, si vamos a promover un recurso judicial, etcétera. Todo esto, la idea es que podamos hacerla de la mejor manera, pero también alcanzando a la mayor cantidad de mujeres que se pueda, dependiendo de dónde es donde estamos trabajando o cuál es la capacidad que tenemos para atender a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Y entonces en el manual vienen 4 posibilidades de orientación que yo creo que también es útil que tengamos presentes para saber que, pues que no siempre vamos a poder sentarnos en una oficina frente a la mujer, acudiendo, porque depende mucho de las realidades de dónde trabajamos, de dónde estamos, de a qué nos dedicamos, pero el hecho de poder tener noción de estas 4 posibilidades de orientación es importante para que pues implementemos la que más nos pueda funcionar. Entonces, claro, la primera es la presencial, que es la más común. Creería que es no sé si la más común, pero creería que es la ideal, porque claro, ahí es un diálogo directo con la víctima, acude presencialmente, te solicita la orientación, te solicita el apoyo, y claro, es una conversación presencial en donde además puedes dar mayor contención emocional, hay un contacto más sensible, es un espacio más confidencial con las víctimas, se sienten más, pues más cerca, literal, y más en confianza. Y además tienes como toda esta riqueza de poder estar frente a frente con la persona, ¿no? Entonces es una de las modalidades y es, creo, la que sería mejor. Sin embargo, pues ya tenemos muchas otras que se pueden implementar. Y entonces tenemos, por ejemplo, la orientación en línea, y entonces ahí también depende mucho de las necesidades y de dónde está la persona, de dónde estamos nosotras. Y entonces ahí tenemos ventajas, porque por ejemplo la presencial quizás está mucho más restringida en los horarios, está mucho más difícil de acceder físicamente a un lugar, implica cierto transporte, etcétera. En cambio, la asesoría en línea, la orientación jurídica en línea, tiene esta ventaja, ¿no? Está disponible pues casi que todo el día, y se les puede también atender de una manera muy completa y canalizar, aunque no sea presencial.
Es lo mismo a través de una orientación telefónica, que es la tercera modalidad que está contemplada en el manual. Eh, y pues es eso, es una llamada por teléfono, entonces eso también es pues mucho más inmediato, es más accesible, estás como más en contacto de forma rápida y entonces eso es importante. Y hay otra que es esta orientación in situ, que bueno, esa es evidentemente mucho más compleja y yo creo que eso en realidad está reservado para organizaciones que se dediquen a la defensa y promoción de derechos de las mujeres, para organizaciones que estén en eso, o bien para autoridades o organismos estatales que hagan esto, ¿no? Y básicamente es el trasladarte tú y tu estructura a un lugar en donde se requiere la atención jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, zonas rurales, zonas indígenas que geográficamente están lejos, que no tienen servicios básicos como muy a la mano, que no tienen acceso a Internet, que no hay señal, que no hay una manera fácil de que las otras tres posibilidades de orientación se lleven a cabo, ¿no? Es difícil la orientación telefónica, la orientación en línea o la orientación presencial porque estoy lejos de todo. Entonces, esta orientación in situ se refiere más bien a esto, ¿no? Como a brigadas jurídicas que conversen con las mujeres, que difundan los derechos de las mujeres. Y claro, es una experiencia muy valiosa porque justamente te permite además ver físicamente como el lugar en el que están, ¿no? Alguna vez en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicimos un trabajo bien interesante sobre análisis de riesgo justo en la montaña en Guerrero. Justo vimos a Inés. Y una de las cosas que te permite mucho hacer una brigada como esa es ver tal cual, pues que el lugar está súper oscuro, que el camino está horrible, por donde van las mujeres caminando, que está solo, que no hay ningún policía, que literal no hay nada de alumbrado público, que efectivamente la primer caseta de policía que está la más cercana, donde están las mujeres, está lejísimos. O sea, hay una riqueza muy particular en una orientación in situ y en moverte tú y trasladarte a la cotidianidad física que transitan las mujeres, porque eso también te permite eso, pues que entender de una mejor manera qué es lo que las mujeres viven y las mujeres enfrentan pues en la cotidianidad. Entonces, esas en específico son muy interesantes. Alguna vez en las universidades también se hacen, por ejemplo, con jornaleros agrícolas. En Guanajuato hay un esfuerzo importante para acompañar a jornaleras agrícolas y también eso te permite poder ir, porque ellas no van a ir, pues, o sea, ellas están trabajando todo el día. Entonces también es eso, como que atiende a particularidades y necesidades específicas, pero bueno, o sea, es rico y es interesante saber que eso existe, pero yo entiendo que eso va más bien enfocado a alguien que el trabajo sea ese, ¿no? Como un acompañamiento diario y esa es la chamba, pues, o sea, ya sea de una ONG o de una comisión nacional, pero existe pues esa modalidad y es muy importante. Entonces, dependiendo de estas cuatro, de cuál sea lo más práctico, lo importante es eso, pues que el lenguaje que usemos sea lo más sencillo posible, que es lo que ya habíamos conversado, que sea incluyente, que no sea sexista, no sea discriminatorio, y esto con la lógica de poder llegar a un consentimiento informado. Y eso del consentimiento informado no es menor. Yo creo que también muchas veces pues hay una deficiencia para comunicar las rutas de acción, las posibles consecuencias, etcétera, para que las personas nos den un consentimiento verdaderamente informado. Y entonces es una labor muy importante siendo abogadas de una mujer que sufrió violencia, que no vayamos a caer en una revictimización por darle una asesoría jurídica que no entienda y una información que no sea clara, que no sea suficiente, porque eso puede repercutir en su propia seguridad y en diferentes momentos de su vida, de la vida de sus hijos, por ejemplo. Entonces, para que ella pueda tomar decisiones en los momentos donde tiene que tomar decisiones, la labor como persona abogada que la está acompañando
es que la información que tiene esté completa, de manera que pueda decidir. Entonces, una vez que ya le planteamos toda esta información, que ya hubo esta orientación jurídica, que ya le hablé de manera accesible, de manera completa, etcétera, podemos elegir, por ejemplo, una vía legal, cuál va a ser la vía de acción, hacia dónde va a ir el litigio y y bueno, ahí lo que se intenta es que hay que cuidar en todo momento la integridad, la dignidad de la mujer y al mismo tiempo tratar de ser lo más eficientes en la vía de litigio que hayamos escogido, tratar de seleccionar el trabajo que mejor va a impactar en pues en la efectiva protección del derecho de la mujer. Es decir, hay que tener ahí en cuenta ambas cosas. Por un lado, protegerla a ella y su seguridad, y por otro lado determinar cuál va a ser la ruta que nos va a hacer trabajar de la mejor manera, ¿no? Y es importante que si se puede, desde el principio haya este acompañamiento psicológico que yo les contaba para que su situación emocional sea lo más, sea atendida de la mejor manera. Entonces, este proceso de acompañamiento, una vez que ya decidí que vamos a ir por esta vía legal, tiene un componente de apoyo muy fuerte. Y eso es lo que yo les decía que es importante que tengamos en cuenta. Hay que ser conscientes de que te vuelves una punta de apoyo demasiado importante para la persona que está presentando su denuncia y que está confiando en ti para que le acompañes en este proceso. Entonces, es básico que haya pues una confianza y que haya pues sí, una posibilidad de que el acompañamiento se construya en la confianza, en la cercanía, en entender la parte personal, y que muchas veces esto va a superar una relación meramente jurídica. Y eso es lo que también vuelve muy particular los acompañamientos de casos de violencia contra las mujeres. No es un convenio mercantil, no es un contrato de compraventa, no es una asesoría patrimonial. Son vivencias muy específicas, muy privadas y muy dolorosas para las mujeres y en ese sentido tenemos que ser sensibles a inclusive a la disparidad de posicionamientos que puede tener la propia víctima, pues a que un día te diga que sí, al otro que no, luego otra vez que sí, es decir, es necesario que se construya una relación de confianza para que con base en ella podamos trabajar sin que la mujer sienta que se le está tratando como si fuera una clienta más que está buscando registrar una marca en el INPI, pues hay que tener claro cuáles son los temas que estamos trabajando. Entonces, ahí también, dependiendo cuál es la vía legal que decidimos, pues ahí ya va a ser una cosa de experticia de cada una de nosotras, ¿no? De cuál es la vía, y ahí ya vamos a entrar pues al trabajo, pues, o sea, la parte probatoria, procesal, de peritajes, eh, peritajes especializados si fue caso de violencia contra la mujer, a la redacción ya de los documentos, a la estructuración de argumentos orales. Entonces, ahí ya también hay que empezar a trabajar como desde nuestro propio conocimiento y con miras a tener esta reparación integral para la víctima pues que fue víctima, a esta mujer que fue víctima de violencia. Y entonces, en el acompañamiento del proceso, ahí básicamente es estar, pues, como les digo, ¿no? Como ya trabajando tú, ya estás llevando el proceso, y entonces ahí hay que ser muy cuidadosas en explicarle cada etapa del proceso, sin hablar, como ya les dije varias veces, de manera necesaria, excesivamente técnica, es necesario que seamos más bien claros, y ahí es muy importante también hablarle. Eso aquí, pues siempre creo, pero en específico aquí en este tipo de casos, es importante hacerle saber los plazos, cuáles son sus derechos, cuáles son las responsabilidades, de qué va el proceso, cuáles son las reparaciones que puede acceder, cuáles son las reparaciones que no puede acceder, qué es lo que va a pasar si obtenemos una sentencia, una vez que la sentencia sea ejecutoriada,
Es decir, tenemos que dejarle claro el mapa, esta hoja de ruta que yo les decía, para que ella sepa paso a paso qué es lo que va a pasar y también cuáles son las medidas que podemos tomar en un momento o en otro. Y ahí yo creo que vale mucho la pena que organicen este acompañamiento, como el manual lo presenta, en 3 momentos claves que yo creo que están muy, muy marcados o muy cargados hacia el acompañamiento en materia penal, pero yo creo que pueden funcionar también en cualquier otro tipo de área que no sea únicamente la penal y que también sirven para que tengamos claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, un primer punto es antes de la denuncia. Entonces, antes de la denuncia, hacemos lo que ya hemos conversado bastante hasta ahorita, que es, bueno, identificar el tipo penal, que nos cuenten cuáles fueron los hechos, pues, y cuál es el tipo penal en el que encuadran, si es un tipo que es un delito que se va a perseguir por oficio o por querella, hay que localizar la agencia del Ministerio Público, la Fiscalía, para que podamos presentar la denuncia, si se puede presentar en línea, o si más bien hay que ir mejor desde el principio, porque pues igual después la vamos a ratificar. Y hay que acudir, antes de acudir con el Ministerio Público, tener ahí preparado como un acordeoncillo que tenga la información que ya nos contó la víctima y que ya nosotras supimos establecer como la información más importante y la más completa, ¿no? Que es lo que yo les decía. Y ahí ya también eso te lo va a ir dando la práctica, o sea, como antes de ir a la agencia del Ministerio Público, en esta posibilidad de recolectar tu información, tienes que saber, ya tienes que tener su testimonio, quién fue el sujeto activo, si hay, cuándo sucedieron los hechos, dónde sucedieron, si había violencia previa, si hay testigos, si podemos identificar a los testigos, los contactos, si hay más tipo de evidencia, la prueba. Es decir, la información que es importante que tengamos desde el primer contacto, es importante que la tengamos ya en una especie de notita para poder ir a la agencia del Ministerio Público en caso de que estemos en la ruta penal y presentar la denuncia. Entonces, esto es antes de la denuncia, ¿no? Identificamos el tipo penal, localizamos la agencia, tenemos nuestro acordeoncito y preparamos a la víctima para la denuncia. Porque esto también es importante. No, como que no es lo mismo venir y contárnoslo a nosotras y tener una primera aproximación y esta primera asesoría que ya les dije, y si fue por teléfono, pues mucho menos. No es para nada lo mismo que ir ya físicamente a la fiscalía o a la agencia y presentar la denuncia. Entonces también es importante preparar a las mujeres para decirles qué es lo que va a pasar, qué podemos esperar, que vamos a estar probablemente mucho tiempo, que le van a hacer este tipo de preguntas, que el personal no va a ser tan amable. Yo creo que es mejor prepararlas para lo peor y que luego salga mejor, pero que al revés. Entonces es importante que sepan como a dónde van, ¿no? Eso es antes de la denuncia. Después, durante la denuncia, lo ideal es que pues el trato lo tengamos nosotras como abogadas o abogados de las víctimas y que pues que se presente la denuncia por escrito, que si hay que llenar formularios le ayudemos a llenarlos con claridad, que ayudemos también con este detalle de hechos para que no sea revictimizante que tenga que estar contándolos y contándolos. Si hay que presentar medidas de protección, entonces pues hay que hacerlo en el momento de presentar la denuncia. Y para este momento, claro, ya analizamos previamente cuáles eran las que eran mejores y más efectivas, dependiendo el caso de la víctima. Entonces ahí yo ya estoy como ejecutándolo, pues ya estoy estoy presentando la denuncia y después en el seguimiento, pues bueno, ya obviamente me van a dar mi copia de cuando presentamos la denuncia y entonces ya ahí puedo solicitar copias en la carpeta de investigación, puedo también anotar los nombres de los agentes del Ministerio Público que nos atendieron y entonces también ahí ya en el seguimiento tengo la obligación de irle contando lo que yo les decía, ¿no? Como paso a paso, cuál es la posibilidad que tenemos de tener cierto resultado, de tener otro resultado, etcétera.
Y es muy importante que en el proceso de estos 3 pasos seamos muy cuidadosas de que no haya revictimización, ¿no? Esto que yo les contaba, de que el sistema de justicia no vaya a tener actitudes que hagan que la integridad o la dignidad de las mujeres se vea otra vez lesionada en búsqueda de esta justicia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay ya muchos estándares que ha establecido, pues, el Comité CEDAW, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, respecto a que las autoridades tienen que respetar básicamente estas medidas que ya hemos conversado nosotras, ¿no? Comunicarse de manera empática, sin que sea demasiado técnico, una comunicación multicultural es una de las cosas que la Corte y la Comisión Interamericana han establecido y que, por ejemplo, en el caso de Inés y Valentina hubieran resultado fundamentales. Que haya esta noción de interculturalidad y de una justicia adecuada, por ejemplo, para los pueblos indígenas, eso es importante. También evitar que se esté repitiendo la toma del testimonio. Y eso la Corte lo dice desde casos viejísimos peruanos de mujeres que pertenecían a, por ejemplo, a Sendero Luminoso, o que decían que pertenecían a Sendero Luminoso, a grupos terroristas, y que una de las violaciones que además fue muy innovadora la Corte Interamericana en determinar que eso era una violación, tanto al acceso a la justicia como a la integridad personal, era estarles pidiendo todo el tiempo que repitieran el testimonio y cuéntame qué te pasó, y cuéntame qué te pasó, y cuéntame qué te pasó. Y además no solo eso, sino que a veces hay discrepancias, pero es que además eso pasa y nos pasa a todas y a todos al contar una historia que además ni siquiera tiene que ser traumática. A veces nos pasa que cambiamos el detalle, cambiamos la hora, y eso no quiere decir que lo que estamos contando no sea verdad. Ahora, eso en una narración cotidiana, pero en una narración de algo que además fue un hecho traumático, es normal que va a haber discrepancias y ya la Corte tiene estándares muy establecidos respecto a que el hecho de que las mujeres tengan discrepancias en sus narraciones y en sus testimonios de lo que les pasó, eso no invalida los testimonios y no les resta credibilidad a lo que están diciendo. Entonces, eso también es importante y también proteger la confidencialidad de la víctima, ¿no? Como que siempre hay que estar cuidando que nosotras y las autoridades respeten esto, pues, o sea, en el acompañamiento y el seguimiento que estemos haciendo nosotras y las labores que estén realizando las autoridades, esto se respete para que no haya una revictimización. Porque además, sobre todo la repetición del testimonio puede llevar siempre a este tipo de cosas de preguntas y ha pasado y pasa todo el tiempo, pero entonces tú quisiste ir, entonces tú tomaste, entonces estabas borracha, entonces era tu amigo. O sea, además, las preguntas siempre podemos sospechar de ellas y de que están fraseadas en un camino que más bien busca desacreditar a la víctima pues en vez de proteger sus derechos. Entonces, eso es importante. Y el último tema que quería conversar con ustedes hoy tiene que ver con la construcción de la estrategia de defensa desde un enfoque de derechos humanos. Porque bueno, ya hemos conversado como de todo lo que tiene que hacerse pues para acompañarles y etcétera, pero lo que aterrizamos, que también es importante, es justamente eso, pues bueno, entonces cómo se construye ya tal cual la estrategia. Esto, primero que nada, el manual tiene una cosa que creo que es importante y es una construcción de estrategia desde un enfoque de derechos humanos. Que eso además no es solo una frase, pues, sino si es una manera nueva, no nueva, pues, hoy no, nueva, ya tiene años, pero bueno, no tan común de generar estrategias de defensa, porque justo pone en el centro todas estas cosas. El uso del lenguaje no incluyente, el asegurarse el consentimiento informado, buscar la no revictimización, buscar que las reparaciones que van a obtenerse cubran diferentes áreas de la integridad personal de la mujer que fueron afectadas. Es un enfoque particular, pues es tomar en cuenta todo esto que estuvimos viendo. Entonces, la estructura y la construcción de la estrategia de defensa va desde ahí.
Hay quien le dice también teoría del caso. Y es la manera en la que tú vas a trabajar el caso, tal cual. Y tiene básicamente 3 elementos argumentativos. Primero el fáctico, después el jurídico y después el probatorio. Entonces, con base en estas 3 cosas, tú vas a construir tu teoría del caso o vas a construir tu estrategia de defensa. Entonces, bueno, el fáctico. Primero son los hechos jurídicamente relevantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y esto es importante porque también los hechos jurídicamente relevantes no siempre son los que tú creerías que son, y eso también es un trabajo que se tiene que ir puliendo. Por ejemplo, la Corte Interamericana o la Suprema Corte, inclusive también la Comisión, no son particularmente buenas en narrarnos los hechos que son realmente relevantes. Ese, por ejemplo, es un ejercicio. Cuando leemos los hechos en las sentencias de la Corte Interamericana o de la Suprema Corte, y, por ejemplo, comparamos con los hechos que están escritos por ejemplo, en resoluciones de comités de Naciones Unidas o en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues unas tienen como 14 páginas de hechos y otras tienen 4 páginas de hechos. Y eso, claro, también responde a que algunos casos interamericanos tienen litigándose desde los 80, pues y es difícil hacer un resumen. Pero en general, el feeling de poder detectar los hechos jurídicamente relevantes es lo que a mi parecer también nos hace muy buenas abogadas y abogados, no solo de derechos humanos, sino en general. O sea, el poder limpiar los hechos y decir esto es importante y esto no es importante, eso es muy útil y eso también te lo va dando la práctica. Porque a veces uno puede creer que un hecho que es muy importante en realidad no es tan importante, o viceversa, que eso inclusive es más peligroso. Cuando se nos pasan por alto hechos que son muy relevantes, a veces pasa, por ejemplo, no es nada gracioso, pues, pero a veces pasa. Pasa, por ejemplo, la última vez que justo vimos como algo similar, era una pareja y sí había una relación de violencia, pero como que no habían preguntado las edades. Y las edades resultaron ser un elemento súper importante porque era como 37 años mayor, pero como siempre, como ella siempre habló de él como si fuera un chavo, como que a nadie se le ocurrió preguntar y asegurarse de este güey quién era, pues. Y al final resultó que había una disparidad de edad súper grande que le metía nuevos elementos al caso y que no estaban ahí desde el principio. Entonces se volvía un hecho jurídicamente relevante la disparidad de edad entre la víctima y el agresor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es los hechos jurídicamente relevantes. Y eso, tu tiempo, tu modo, tu lugar, ahí. Ahora, eso es lo fáctico. Lo jurídico son tus normas, tus derechos, tus obligaciones, la materia, la jurisdicción, la competencia, los plazos, tus prescripciones, tu caducidad, que tengas claro tu marco normativo, pues eso es fundamental. Tu marco normativo en lo nacional, en lo internacional, si vas a llevarlo por ahí, es decir, el derecho, porque los hechos tienen que encontrarse con el derecho. Y de eso se trata, pues, generar una teoría del caso. Pues, o sea, tú tienes unos hechos y tienes una normativa y tienes que encontrar esos hechos y ese derecho. Y eso es lo lo que tienes que hacer en la construcción de la estrategia, ¿no? Tu segundo elemento es el elemento del derecho. Y tu tercer elemento es el elemento probatorio. Y entonces, ¿cómo pruebas lo que estás diciendo? ¿Cómo haces que sea convincente tu argumento? Justamente cómo haces que este hecho y este derecho se encuentren y se pruebe que se encontraron? Y para eso, y esto es ya lo último que quería platicarles, el manual trae una estructuración de argumentación de un jurista que se llama Diego López, que es un colombiano que trabaja además con el presidente judicial desde hace mucho. En el Centro de Estudios Constitucionales hay varios materiales que él nos ha ayudado. Y él tiene este método que traducido ahí como al español en vez del IRAC es CPNAC. Y entonces es una fórmula que me parece que es muy útil para estructurar argumentaciones. Y básicamente la C es de conclusión.
Entonces, la conclusión es la tesis y es lo que quieres plantear en un juicio. Entonces, es tu punto de entrada, hace que tu lector capte la información rápido y sigue tu hilo argumentativo con facilidad. Entonces, eso es que tú de entrada le digas qué es lo que quieres que quede claro. Entonces, es como, como lo primero que quieres que lean y tu conclusión, es tu tesis. O sea, este hecho violó este derecho y está aprobado de esta manera. Ese es tu conclusión, es tu tesis de la que partes. Y entonces presentas un problema jurídico, que es la P. El problema jurídico, que es el que se tiene que resolver en el marco del derecho aplicable. En algunos casos puede haber muchos problemas jurídicos y tienes que identificarlos y organizarlos de manera lógica. Pero básicamente el problema jurídico lo que nos plantea es si este hecho violó este derecho o no. Y esa es la manera en la que, por ejemplo, está formado el derecho anglosajón. Nosotras no estamos tan acostumbradas en el derecho mexicano ni en Latinoamérica en general al trabajar con esta lógica del problema jurídico. Es una lógica más bien de las cortes gringas, del sistema anglosajón. Y entonces es identificar de manera muy clara cuál es el problema que tenía que resolver o que tiene que resolver la corte. Entonces, justamente en los cuadernos de jurisprudencia que hacemos en el centro de estudios, se trabaja con base en la teoría del precedente. Y esta teoría del precedente lo que te dice es eso, es como cuál es la norma que sale de un caso y esa norma sale de la respuesta que dio la corte a un problema jurídico que se le planteó. Entonces, el trabajo de nosotras, si estamos litigando, es plantearle ese problema jurídico a la corte de manera clara. Y entonces es decir, el hecho, no sé, problema jurídico planteado a la corte, que un cónyuge deje de darle manutención a su esposa porque se separaron y ella ahora tiene otra pareja, es violatorio de sus obligaciones con base en el Código Civil, ¿sí o no? Ese es un problema jurídico y eso es lo que la Corte tiene que resolver. Y yo ya tengo mi tesis, que es con la que abrí. Mi tesis, mi conclusión es que sí. Yo, litigante, yo digo que sí, esa es mi tesis. Mi tesis es que el hecho de que este hombre no esté entregando la pensión a su ex esposa y a sus hijos porque la ex esposa tiene una nueva pareja es violatorio de sus obligaciones. Ese es mi, y del interés superior de la infancia, y podemos ahí como meterle más cosas. Esa es mi tesis. Entonces yo le planteo ese problema jurídico al juez, a la corte, a quien vaya a conocer del asunto. Y se lo digo con la siguiente letra, que es la N, que es la norma controlante. Y entonces ahí lo que digo es la norma que yo creo que está violando. Pueden ser varias. Puede ser la Constitución, puede ser ley, puede ser jurisprudencia, que eso es muy útil, decisiones y precedentes que ya hayan tenido los tribunales anteriormente. Y entonces ahí yo digo, esta es la norma que yo creo que está violándose. Y la dejo muy clara. Y después el cuarto paso es aplicarla al caso concreto. Y entonces justamente ahí hago este silogismo. Y entonces yo uno estos hechos con el derecho. Entonces yo tengo la norma y la norma lo que dice es que los cónyuges seguirán dándose manutención o seguirán cumpliendo con las obligaciones que tengan con los hijos o con el cónyuge que no trabajaba, etcétera. Y tengo este hecho que es el punto que no le está dando a mi representada. Entonces, uno, los dos elementos, el hecho y el derecho. Y presento mi conclusión, que es que a través de un silogismo, efectivamente lo que está pasando es una violación de esta norma. Entonces, este enfoque argumentativo lo que nos permite es que tengamos como mayor posibilidad de dejar claros cuáles son mis pretensiones y cuál es el derecho que estoy aplicando, cuál es el problema que tiene que defender, que tiene que resolver un juez o un tribunal. Y en ese sentido se vuelve muy útil para que el análisis que va a hacer el tribunal, el juez, etcétera, ya, la autoridad que sea, ya va como muy enfocada en lo que yo quiero que resuelva. O sea, ya no te estoy planteando muchas cosas y muchos argumentos y así, estoy tratando de que mi denuncia, mi demanda siga esta estructura para que
vaya por ahí el razonamiento del juez, del tribunal, etc. Entonces, claro, eso requiere práctica, pues los silogismos son complicados de hacer, pero es una forma de argumentación jurídica que es bastante sólida y es muy útil. Entonces, el manual la presenta, pueden ahí hacer los ejercicios y entonces yo creo que esto también nos va dando más herramientas, bueno, para que la fundamentación jurídica de los alegatos esté cada vez más fuerte, para que seamos cada vez más persuasivas en los argumentos que presentamos. Y también ahí podemos como que imaginar otras opciones de justicia restaurativa y las podemos presentar ahí de una vez, etcétera. Entonces, era una de las cosas que me parecía importante y con la que quería cerrar. Y bueno, finalmente lo último es decirles que pues proteger la integridad y la seguridad de las mujeres que acudan a las consultas, a las asesorías, y será siempre lo más importante, y que entonces también nuestro ejercicio tiene que ir enfocado en eso, pues no en volviendo, y con esto cierro, no en el utilizarlas, y en este uso entonces utilitario de sus asuntos, como, es que este caso está buenísimo, entonces super sí, litigio estratégico, sí. A ver, eso es algo que tenemos que mantener abierto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos enfrente a una mujer que fue víctima de una o varios tipos de violencia, y que entonces la protección de su integridad y de su seguridad tiene que ser siempre lo que esté al centro de nuestro actuar, y todas estas otras cosas y todas estas formulaciones tienen que girar en torno a protegerla y a respetarla a ella y a su situación, obteniendo su consentimiento informado y haciendo solo lo que ella nos permita hacer y lo que nosotras sepamos que va a ser lo mejor para su protección. Entonces, hasta aquí lo que yo quería compartirles hoy. No sé si tengan alguna pregunta, y si no, les agradezco de antemano muchísimo por su atención. Espero haber sido clara, y muchísimas gracias, Aranza, otra vez por la invitación. Muchas gracias, maestra. Entonces, bueno, dejamos solamente unos minutos si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. Ahorita estoy viendo que tiene muchas felicitaciones, maestra. Pero si no hay comentarios o más preguntas, yo creo que podríamos igual terminar aquí. Y también, de parte del Centro Mexicano Pro Bono, le queremos compartir a manera simbólica, pero también se la mandaremos a correo, un reconocimiento por impartir el módulo 4, Estrategias de Representación Legal Integral con Perspectiva de Género, en el marco del ciclo de capacitaciones. En el marco del ciclo de capacitaciones del proyecto de Justicia por Ellas, herramientas jurídicas para la defensa de mujeres en contextos de vulnerabilidad. Muchísimas gracias por tan increíble clase. Bueno, yo he estado tomando nota de todas las aportaciones que muy cabalmente y muy precisamente hizo, así que le queremos dar justo este reconocimiento, y sobre todo saber que pues nos acompañará también en septiembre y octubre para replicar este curso, que ha sido todo un éxito. Estamos muy felices de que ha sido de bastante utilidad para defensoras de derechos humanos, defensoras de mujeres, y con esto pues daríamos el cierre a este curso, sin antes decirles también a nuestras participantes que han sido muy, pues, contar con su asistencia activa y con este número de personas que les interesan estos temas también es muy enriquecedor y nos da ese aliento esperanzador para poder acompañar a mujeres víctimas de violencia. Así que eso sería todo por parte del Centro Mexicano Pro Bono. A nombre de Ivette Montero y Fernanda López, le damos una muy agradecimiento por esta tan increíble cátedra, también a nuestras participantes, y también recordarles que si gustan inscribirse a los próximos módulos, que también son gratuitos, ¿no? Si alguna vez se perdieron alguna clase, pues en octubre todavía tenemos espacios disponibles,
y que son totalmente bienvenidas. Muchísimas gracias a todas.